Hoy, amados, es domingo de resurrección, ¿sí? Y el mundo entero está celebrando algo que realmente no entienden. Yo creo que no hay domingo de resurrección que yo no diga esa frase. Que el mundo cristiano, por así decirlo, que estamos hablando de, no sé, unos 1.500 millones, a cerca de 2.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, que de alguna forma se identifican de religión o de cultura cristiana, en algún sentido, como sea. Pero la inmensa mayoría no entienden realmente de qué se trata. Entonces, para empezar a ayudarnos a nosotros a entender, le he puesto a esta plática el título de Resurrecciones, porque hay más de una, ¿sí? Y es importante para poder entender resurrección, que no es un mito acerca de una persona que realmente no tiene que ver nada con nosotros. O sea, el día de hoy miles y miles y miles, millones de personas en nuestro país van a ir a servicios religiosos a oír acerca de la resurrección y no tienen nada que ver con su vida. En ninguna manera tiene ningún efecto sobre ellos. Y eso es exactamente lo contrario de la realidad. Entonces vamos a empezar en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Este es Jesús hablando a sus discípulos de lo que Él estaba por hacer. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán. Ahora usted tiene que entender que nunca había habido una persona como Jesús y ningún judío jamás había visto a un hombre como Jesús. Las cosas que hablaba, las cosas que él hacía. O sea, nosotros cuando oímos un testimonio de que alguien sanó de algo, pero a Jesús le traían docenas de leprosos, le traían mancos, ¿sí? Personas que les faltaba alguna extremidad, le traían paralíticos, le traían ciegos, pero a granel. Y todos los sanaban. La gente se lanzaba en el aire para alcanzar a tocar su ropa, porque con ese toque eran sanados. Nunca había habido nadie como Jesús. La euforia, si usted recuerda la escena de la viuda de Naín, viene esta mujer viuda, su único hijo acaba de morir, o sea, ella está hundida por completo, viene con todo el pueblo en una procesión, ¿verdad?, fúnebre, y del otro lado viene un montón de gente, cientos o quizá miles de personas con Jesús, y se encuentran las dos multitudes. Y Jesús resucita al hijo de esta viuda y aquello estalla. O sea, es una locura, es una alegría impresionante. Ese era el ambiente en que vivían los discípulos todo el tiempo. Y de repente Jesús les dice: me van a entregar a los sacerdotes y escribas, me van a condenar a muerte, se van a burlar de mí los gentiles, que para un judío era nada, ¿verdad? Y me van a azotar, y el azote romano que se usaba no era como que te van a dar un cintarazo, era te van a dejar sin piel, ¿sí? Y me van a crucificar, que era la cosa más horrible que se le puede hacer a un ser humano. Si usted no estuvo el viernes, le quiero nada más recordar a quienes estuvimos, y si no estuvo, aclarárselo. La palabra crucificar era la peor grosería que se podía decir en el Imperio Romano. Ninguna persona decente jamás diría esa palabra. Era junte todas las groserías mexicanas, las más viles, en una sola, y eso era crucificar. Entonces, que le hicieran eso a Jesús y que Él se lo estuviera diciendo a sus discípulos, casi se mueren. Pero, diga conmigo, pero dice: al tercer día resucitará. Claro que los discípulos no captaron de qué se trataba eso, pero Jesús está anunciando lo que es la obra de la redención, que Él iba a sufrir, que Él iba a morir y que luego iba a resucitar. Y el resultado de eso sería el rescate de la raza humana. Ahora, hoy se celebra, como dije, en todo el mundo esta resurrección corporal.
¿Por qué es importante usar la palabra corporal? Porque nuevamente las cuestiones religiosas, buenas y malas, de tanto oírlas se vuelven como nada más una especie de dato en el aire que no afecta. Pero el hecho es de que nunca en la historia de la raza humana un hombre ha vencido la muerte, nunca. De hecho, estaba pensando el otro día, el concepto que el mundo tiene de resurrección son películas de zombies. No, gracias. Si eso es lo que ser resucitado, a mí déjeme en la tumba, ¿me entiende? Ahí muertito entre los gusanos. Pero el hecho es de que la razón de eso es porque nunca nadie ha vencido la muerte. O sea, la muerte es un enemigo invencible. Dice, bueno, pero hubo hombres como Lázaro, ¿verdad? Que volvieron a la vida, sí, pero todos volvieron a morir. Nunca nadie ha vencido la muerte. Entonces, nosotros vemos películas de superhéroes y cosas por el estilo, pero nada de eso es verdad. Todo es ficticio, todo es ficción. Que el ave fénix, ¿verdad? De los egipcios y los dioses todo eso es ficción. Nada de eso es real. El que se muere y está muerto, ¿verdad? Y Jesús está anunciando esto. Dice 1 Corintios, este es el apóstol Pablo escribiendo, dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice, y se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12 discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos en una sola ocasión. O sea, un grupo como de este tamaño. Y se le apareció a todos ellos, todos testigos. Y es más, dice, y muchos de ellos todavía viven. Y después de eso se le apareció a Jacobo, su hermano en la carne, y después de eso a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Por qué es importante esto? Hechos capítulo 1 nos dice que Jesús, después de padecer, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas que no se pueden negar. Pruebas. No sensaciones, no imágenes, no ideas, no como que tuve una visión. Pruebas. ¿Cómo? Porque la resurrección corporal, diga conmigo corporal. ¿Sí? Todos a la vez. 1, 2, 3. Corporal. O sea, en cuerpo físico. La resurrección corporal de Jesucristo es absolutamente central a nuestra fe y a los planes de Dios para toda la raza humana. Por eso Jesús se le aparece a los discípulos, pero no como un espectro, sino en su cuerpo. Y lo pueden reconocer. Sí batallaban. Y leí algo muy interesante de que a veces los discípulos batallaron para reconocer a Jesús ya resucitado. Pero este autor dice, es que tienes que tomar en cuenta que Jesús vivió una vida muy dura, de muchas penurias. La Escritura dice que fue un hombre de dolores, experimentado en quebranto, y obviamente los últimos días de su vida fueron terribles, ¿verdad? Pero cuando resucita, su cuerpo glorificado, quitado todos los efectos del pecado y de la muerte, pues resucita en toda la belleza de su juventud. ¿Me explico? Y batallaban para reconocerlo, pero al final de cuentas lo reconocían. Y tenía las marcas de los hoyos de los clavos, ¿verdad? En sus manos y en sus pies, y las marcas de la corona de espinos y el hoyo en su costado donde lo atravesaron con una lanza, y les dijo, denme algo de comer para que sepan que no soy un fantasma. Y los discípulos, cuando lo ven comiendo, escúcheme bien, Jesús resucitado entre sus discípulos, comiéndose un trozo de pescado ahumado y un pedazo de panal de miel. Comiendo. ¿Me entiende? No estamos hablando de alguna cosa espiritual. Estamos hablando de que en cuerpo físico Jesús con ellos. Y más adelante hay otra escena donde los discípulos se van a pescar y Jesús está en la orilla del lago y Jesús se pone a hacerles desayuno y luego desayuna con ellos. Comiendo.
¿Por qué era esto? Porque era vital que todo el mundo supiera que la resurrección no era una especie de visión, de sensación espiritual, no era una especie de historia con una moraleja, no era una especie de mito, era la absoluta realidad. Y sobre esa realidad está fundamentado literalmente todo. Todo depende de que Jesús resucitó en cuerpo físico. Nuevamente repito las palabras de Lucas en Hechos capítulo 1, dice: a quienes, a los discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otro elemento central y esencial es que la resurrección de Cristo no es una experiencia tuya, aunque sí hay una experiencia, es un hecho histórico. Diga conmigo en voz fuerte: hecho histórico. Quiero que lo repitamos: hecho histórico. Esto es vital. ¿Por qué? Porque mucha gente reduce la vida espiritual, o llámele como quiera, o el cristianismo, lo reduce a su experiencia. Porque somos gente acostumbrados a hacer lo que sentimos. Entonces queremos reducir todo a nuestra experiencia. Vamos a una reunión y decimos: ay, me sentí muy bonito. Pero eso no define la reunión. Eso solo define una experiencia que tú tuviste, ¿verdad? Conoces a una persona: ay, me cayó muy bien. Estás hablando de el efecto que tuvo sobre ti. Los seres humanos estamos acostumbrados a hacer lo que sentimos. Pero hechos históricos son independientes de lo que uno siente. Hechos históricos son hechos históricos que no dependen de nuestra experiencia. Así que tú tienes, ¿verdad?, un presidente, Porfirio Díaz. Él fue presidente de este país. Me guste o no me guste, él fue presidente de este país por un montón de años. Y tienes un Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, ¿verdad?, y mil otras cosas. Y son hechos históricos. Aunque tú tengas una opinión contraria, no puedes cambiar eso. Es historia. ¿Me explico? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no hizo simplemente una especie de que nos dio a cada quien una visión y una sensación muy fuerte y con eso ya tenemos, porque qué bonito? ¿Por qué tuvo que hacer algo que se escribe en los libros de historia con lugar y fecha y hora? Porque Él quiere que nosotros entendamos: uno, que la redención no es un asunto interno nuestro de algo que yo vivo, es su plan para el planeta entero, para toda la creación. Él quiere al mismo tiempo que la realidad, la convicción de la obra de Cristo no dependa de algo interno, sino dependa de algo inamovible. Si tú decides no creer en Cristo, eso no cambia nada más que tu experiencia. No cambia absolutamente nada. Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, y si tú lo rechazas, de todos modos es cierto. Eso nos da una tremenda seguridad, porque no depende de cómo yo me siento. ¿Cuántos se han sentido mal esta semana pasada? ¿Que te sentiste la patada esta semana pasada? Yo fui uno, ¿verdad? Yo tuve unos días muy malos, ¿sí? ¿Y dejó de existir Cristo? No. ¿Dejó de ser real la salvación? Tampoco. Ahora, ¿cuántos se sintieron súper bien esta semana? Que así como Rebeca, que vino y con todas las maravillas, todo lo que hicieron. ¿Quién se sintió súper bien esta semana? Bueno, ¿y el resto qué, se la pasaron dormidos? El que tú te sientas bien, el que tú te sientas mal, es una experiencia tuya. Pero la fe, amados, no tiene que ver con eso. La convicción, el cambio, la obra de Dios, los planes de Dios no tienen que ver con lo que tú y yo sentimos. Les leo un par de cosas. Dice: la suprema importancia de la resurrección corporal de Jesucristo se capta cuando entiendes que si Jesús sí se levantó de los muertos, el evangelio es verdad, y si no se levantó de los muertos, es mentira. Lo voy a repetir: si Jesús se levantó de los muertos, el evangelio es verdad. Si Jesús no se levantó de los muertos, el evangelio es mentira. Así de sencillo.
Su resurrección pone de manifiesto que su sacrificio fue aceptado por Dios, que la justicia divina quedó satisfecha, que todos nuestros pecados fueron expiados. Nuestra justificación fue asegurada por su obediencia hasta la muerte. Su resurrección, entonces, es evidencia que Dios nos ha aceptado a nosotros como hijos e hijas en base a lo que Él hizo. La resurrección de Cristo es la evidencia de que sí funcionó, de que el sacrificio sí funcionó, de que este riesgo inmenso, de que el Dios del universo se hizo uno de nosotros en la misma fragilidad de cualquier ser humano y se mete a un mundo lleno de maldad y de pecado y nunca se contamina de pecado, ni una sola vez, y se ofrece como sacrificio en la cruz. Y la resurrección es la evidencia de que sí se logró el rescate de la raza humana pecadora. Eso es lo que nosotros empezamos a ver con el hecho de que Jesús resucitó en cuerpo físico. Dice lo siguiente: su resurrección también es la garantía de la resurrección corporal de cada uno de los que cree, de tu futura resurrección. Por eso le llamé a este mensaje resurrecciones en plural. Porque en la cultura cristiana del mundo, de 2,000 millones de gente que se identifica de alguna manera como cristiano en algún modo, en esa cultura la resurrección de Jesús es un acto de fe de algo que le pasó a Él. Pero en la Biblia, diga conmigo, en la Biblia. ¿Quiere usted vivir en el cristianismo de la cultura mundial o quiere usted vivir en la Biblia? Obvio, ¿verdad? En la Biblia. Pues en la Biblia la resurrección de Cristo es la garantía delante del trono de Dios que usted que ha creído en Cristo va a resucitar igualito que Jesús. ¿Usted cree eso? No es cosa fácil de creer, ¿eh? ¿Me entiende? Uno le pide a Dios: ay Señor, sácame de este apuro, ay Señor, ayúdame con este hijo, ay Señor, tengo este problema de salud, 1000 cosas así. Pero creerle a Él que así como Jesús se levantó de la tumba en un cuerpo físico que comió pescado y miel, que a mí me va a pasar lo mismo. ¿De veras cree eso? Piénselo, no diga así demasiado pronto. Porque ese es el ancla de tu alma, si lo crees. Ese es el ancla de tu alma. Eso es lo que a ti te desprende del amor a este mundo. Porque amamos este mundo hasta que vemos algo mayor y mejor. ¿Sí? Esta convicción que nace de un hecho que no depende de nosotros es lo que entonces se convierte en la brújula de nuestra vida, la que nos da dirección. Le leo un par de otras cosas. La resurrección corporal de Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios, el único. Todos somos hijos de Dios, no, nada más hay un Hijo unigénito. Hay un solo Hijo engendrado. Y nosotros a través de Él somos aceptados como hijos e hijas. Pero hay un solo Hijo de Dios. ¿Sí me está captando? ¿Sí? Comprobando esto de una vez para siempre. Como dice la Escritura. Bueno, una frase antes de leer la Escritura dice: si Cristo no resucitó, la redención es un fracaso y toda su promesa de gloria y felicidad eterna es un espejismo. Así vive la mayoría del mundo cristiano, haciendo de tripas corazón a ver cómo salgo adelante, porque no creen que Jesús resucitó. Y cuando usted oye a alguien decir: es que Jesús está vivo, ¿me entiende? La gente dice: pues claro, es Dios, ¿verdad? Pues Él no se muere. Sí, pero no están entendiendo de lo que estamos hablando. El hombre Jesús, que murió como muere cualquier ser humano, nada más que de una forma muy terrible, Él está vivo. Él resucitó a los muertos en cuerpo físico. Escuche las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice: si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ahora, esto es un punto muy importante, porque la Biblia no enseña la resurrección de Cristo como algo allá de Él.
No, la Biblia enseña la resurrección de todos y Cristo como el primero. ¿Me entiendes la diferencia? O sea, la doctrina bíblica no es que Jesús resucitó porque Él era especial. La doctrina bíblica es que Dios tiene planeado que todos resucitemos y Jesús fue el primero. Ahora, eso es más importante de lo que se puede imaginar, y el texto nos lo enfatiza. Dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo, estoy leyendo 1 Corintios 15, verso 13, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. O sea, el Evangelio, amados, no es un programa de autoayuda, de autorrealización, de automejoramiento, de cómo enfrentar la vida y salir adelante. ¿Me entienden? No es una plática motivacional, aunque Dios mío, cómo motiva, ¿verdad? Sí, es mucho, mucho más que eso. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si no hay resurrección para usted, tampoco Cristo resucitó. Eso es lo que está diciendo el pasaje. O sea que tu resurrección y la de Jesús están íntimamente ligadas. Y eso cambia completamente la perspectiva. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. ¿Cómo se vence el pecado? Por la fe en la resurrección, por la fe en el Cristo resucitado. Eso es el que vence el pecado. No es el échale ganas, no es la disciplina, no es el dominio propio, y todas estas son cosas buenas. Es la fe en la resurrección de Jesús, y esa realidad es lo que vence por completo el pecado. Dice, entonces también los que han dormido, es decir, los que ya murieron en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, déjame se lo pongo en mexicano. Si yo me acerco a Dios para que me ayude en esta vida solamente, dice, somos de todos los seres humanos los más dignos de lástima. Si usted solo se acerca a Dios para que le ayude en su vida, para que le ayude con su hijo, para que le ayude en su negocio, para que le ayude en su situación, para que le ayude con su salud, todo eso es temporal. Si eso es el principal objetivo de su acercamiento a Dios, si ese es de lo que se tratan sus oraciones, usted es el más digno de lástima de este planeta. No son palabras mías, es escritura. Y usted dice, ¿por qué nos menosprecian? ¿Por qué la gente sin Cristo nos ve de tejas para abajo? ¿Por qué nos tienen como casi algo que guácalas, verdad? Porque, ¿será porque estamos nosotros haciendo esto? Buscando a Dios no para la gloria eterna, sino para que me resuelva la situación temporal. ¿Será esa la razón por ese desprecio? Porque mire, el mundo, aunque sea un mundo perdido y pecador y rebelde, siempre tiene un profundo respeto por un sacerdote. Y no estoy hablando de un sacerdote de alguna religión, estoy hablando de un sacerdote que significa alguien que tiene verdadera conexión con Dios. Y usted se encuentra con alguien que conoce a Dios, y usted no puede menospreciar a esa persona. Quizá lo mate por el odio, por los demonios que traiga adentro, pero no lo puede menospreciar. ¿Será que el menosprecio que recibimos de nuestros familiares viene porque ellos ven la falsedad de nuestro cristianismo? ¿Porque ven que nomás buscamos a Dios para que nos arregle las cosas de esta vida? Nada más piense, haga una pequeña medida de tiempo. ¿Cuánto tiempo dedica a orar por qué cosas? Y si usted encuentra que está orando por sus hijos, orando por su negocio, orando por su salud, orando por sus amigos, ¿verdad? Y esa es su oración, ¿verdad? Entonces estamos cayendo en esta trampa. No, mis amados, el Evangelio no es para arreglar los problemas de esta vida, aunque cuando Dios entra en acción cosas magníficas suceden, pero el Evangelio es eterno. Dígalo conmigo, el Evangelio es eterno.
tiene que ver con la eternidad. Y la eternidad no es que usted va a ser una especie de nubecita, no, su cuerpo físico que tiene, yo lo voy a reconocer cuando usted resucite. Yo voy a saber quién es usted. Sí va a ser diferente en cierto sentido, porque claro, glorificado, ¿verdad? Transformado en un cuerpo incorruptible. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero yo voy a saber que es usted. Usted va a saber que yo soy yo. Bueno, que me va a ver ya con pelo, ¿verdad? Pero usted va a saber y yo voy a saber. ¿Me entiende? Esto no es una cuestión ni de cuento de hadas, pero tampoco es una cuestión de caer en esta trampa, amados. Mire, se lo digo de todo mi corazón, se lo digo porque yo vivo con una persona que así es. No está pensando, ay Señor, necesito esto, ay Señor, dame aquello, ay Señor, dame lo otro, ay Señor, por favor aquí, por favor allá. Así vivo yo, ¿me entiende? O sea, a mí se me olvida hacer peticiones. Punto. O sea, el enfoque de nuestra vida no es eso. Y cuando nosotros enfocamos nuestro cristianismo en la ayuda de esta vida, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos de todos los seres humanos los más dignos de lástima y desprecio. Y yo no quiero que me tengan lástima ni que me desprecien, ni usted tampoco, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a una visión más alta de la vida. No baje a Dios aquí, suba usted acá. La Escritura dice, si pues tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. El resultado de eso es que lo de arriba y lo de abajo y todo lo demás entra bajo el plan de Dios. Pablo fue tan fuerte esto, que más adelante en el capítulo 15 de 1 Corintios, en los versículos 32 y 33 dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana morimos. O sea, dele vuelo a la hilacha. Si los muertos no resucitan. Si solamente en esta vida esperamos al Señor, duro, váyase de juerga. No lo dije yo, lo dice la Escritura, y está citando al profeta Isaías, por cierto. Ni siquiera son sus propias palabras. Así que, amados, cambia nuestro enfoque, ¿sí? Ahora, lo bueno es que los muertos sí resucitan, ¿sí? Diga conmigo, pero. Me encanta en la Biblia donde encuentra la palabra pero. Ahora, si usted usa la Reina Valera, usa muchas veces la palabra más, que es una forma antigua de decir pero a mí me gusta más pero, está más claro, ¿verdad? Así que 1, 2, 3. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. O sea, Él es el primero de todos los que van a resucitar. Eso es lo que está anunciando la Escritura. Así que por causa de que Jesús resucitó, entonces resulta que sí hay resurrección y que usted sí va a resucitar si usted camina con Cristo. Punto. Voltee y dígaselo al vecino, ¿sí? Dígale a la persona que está a su lado, o sea, si tú eres de Cristo, tú vas a resucitar de los muertos. ¿Usted cree eso? Escúcheme bien, no crea que le estoy diciendo como desafío. Estamos tan arraigados a esta vida, es tanto nuestro amor por este mundo, que nos es muy difícil creer en cosas verdaderas. Y necesitamos luchar contra nosotros mismos para voltear a ver lo verdadero y no ser absorbidos por lo que es solamente pasajero, lo que es solamente pues una ilusión. Porque este mundo es una ilusión que se acaba. Es como una neblina que se disipa y de repente ya no está. Nosotros entonces queremos obligarnos, entrenarnos a que nuestra mente esté puesta en las cosas que permanecen para vida eterna. Así que resulta que con la resurrección de Jesús, la resurrección corporal, a mí me gusta siempre añadirle la palabra corporal, porque en la cultura mexicana la palabra resurrección no significa nada, absolutamente. Así que la resurrección corporal de Jesús de Nazaret, de un artesano de madera, predicador ambulante de hace 2000 años, la resurrección corporal de ese individuo ha demostrado
Uno, que la Biblia es verdad, de Génesis a Apocalipsis, cada palabra, cada puntito, que el reino de la oscuridad ha sido vencido. Eso es tremendo, amados, ¿sí? Luego, Satanás ha caído como rayo desde el cielo, y el triunfo de la verdad sobre la mentira, el triunfo del bien sobre el mal y el triunfo de la felicidad sobre la miseria han sido asegurados. El mundo es un lugar de mucho sufrimiento. El mundo es un lugar de mucha miseria, por muchas diferentes razones, y el dinero no lo alivia bien. Un poquito distrae, pero a la hora del ahorro no resuelve. Y además el dinero no quita la vejez y no quita la muerte, cosa que todo el mundo tenemos que enfrentar, ¿sí? Pero por cuanto Jesús ha resucitado, entonces todo eso ya no domina. La muerte ya no domina, la muerte ha sido vencida. Jesús entonces es las primicias de nuestra resurrección. Él resucitó, yo voy a resucitar. Él lo garantiza, su resurrección garantiza mi resurrección. ¿Me entiende? Hace muchos años, una tía abuela mía que estaba ya muy enferma, y pues que le podía mucho la vejez, porque ella había sido muy bonita en su juventud, y le podía la vejez porque pues la vejez, pues me entienden, no importa si usted es un modelito, ¿verdad? Usted va a terminar pues pareciendo algo no muy bonito. Es la triste realidad, ¿sí? Y estaba muy enferma, y fue uno de los pastores que estaban aquí en aquel entonces a visitarla, y ella estaba terrible. No, es que estoy muy mal, y quién sabe, en el hospital. Y él le dijo, no, dice, mire, en la eternidad todo mundo va a volver a ser un hombre o una mujer joven, ¿verdad? Y sin nada de los defectos. Y ella nomás se le abrían los ojos, y cuando ya el hombre se cayó le dijo, pues acabe de orar para que me muera. Y sí, se fue esa misma noche, y está gloriosa ya en sus 18 años, ¿verdad? Pero el punto es, vamos a hablar un poquito acerca de esta resurrección y cómo aplica a nosotros. Dice, la resurrección de Jesucristo no fue un simple revivir, como Lázaro que volvió a la vida cuando Jesús lo llamó de la tumba. Sí, porque de ser así, Jesús hubiera seguido siendo susceptible a la debilidad y al envejecimiento y nuevamente a la muerte. ¿Sí? Igual que cualquier otro ser humano. Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, Él fue, escuche bien, las primicias de un nuevo tipo de vida humana, de un nuevo tipo de humanidad. Era su mismo cuerpo, pero era transformado. Era su mismo cuerpo, pero algo era diferente, no solamente en su aspecto, sino en su naturaleza esencial. Este cuerpo ya estaba hecho perfecto, ya no estaba sujeto a debilidad, ya no envejecía, ya no podía morir. Era un cuerpo físico que viviría eternamente. Repito, un cuerpo físico. Dejes la idea de que usted va a ser un bebé regordete con alitas tocando un arpa. Esos son cuentos de hadas, eso no existe. Usted va a ser un ser humano glorificado en un cuerpo físico. Usted va a comer. ¿Me está oyendo? Y espero que no vamos a engordar como aquí, ¿verdad, Señor? Pero usted va a ser un ser humano físico, pero ese cuerpo ya no se va a desgastar. Ese cuerpo no se va a enfermar, ese cuerpo no va a envejecer, ese cuerpo no puede morir. Esto, amados, es lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. ¿Y cuándo sucede esto? Todo esto sucede en etapas. Se lo digo rápidamente. Etapa número 1 dice, Cristo en vosotros. La primera resurrección, y no estoy hablando de la resurrección corporal de Cristo, pero la primera resurrección es cuando Cristo se le mete al corazón a un ser humano. Cuando alguien acepta a Cristo, la Escritura dice que Él nos resucitó. Está en Efesios capítulo 2 y nos habla acerca de lo que el Señor hizo. Capítulo 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados.
O sea, nos dio vida, estábamos muertos. Como vimos el viernes, la ley no fue dada para decirte qué malo eres. La ley fue dada para decirte estás muerto. Estás muerto para Dios. La muerte se te metió con el pecado. Pero estábamos muertos en pecados y nos dio vida, ¿sí? Y dice la Escritura un poquito más adelante en Efesios 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Primera resurrección interior. A mí me sucedió hace 45 años, ¿sí? Mi cuerpo no cambió, pero algo adentro cambió para siempre. Nunca puede volver atrás. Nicodemo, Jesús se lo dijo. En otras palabras le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Esa es la resurrección que sucede el día que usted genuinamente pone su fe en Cristo. Algo adentro, su espíritu renace. Y esas no son palabras vacías. Literalmente Dios toma su espíritu que tenía, lo saca y le pone un espíritu nuevo, el salido de su propia esencia, y está usted vivo para Dios. Y todo lo demás todavía está igual. Hay que aprender, hay que crecer, hay que corregir 1000 cosas, pero adentro usted es diferente. Esa es la primera resurrección. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dígalo conmigo, Cristo en nosotros. Nuestra lucha hacia afuera es llevarle a las personas el mensaje de que Cristo resucitó y quiere vivir adentro de ellos. Pero eso es solo el comienzo, esa es la primera resurrección. Entonces la presencia de Cristo en nuestras vidas, la fe en Cristo vivo, nos va cambiando, nos va librando, nos va creciendo. Pero un día, dice la Escritura, que sonará la última trompeta. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero se va a oír en todo el mundo, así que ha de ser un trompetón tremendo, ¿verdad? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y luego nosotros seremos llevados, dice, en el aire. Ay, eso a mí me encanta. Siempre me ha encantado la idea de poder volar, ¿verdad? Dice, todos nosotros seremos llevados en el aire y nos encontraremos con el Señor en el aire. ¿Cuentos de hadas? No, amados. Es la fe de 2000 años de discípulos de Cristo. Es lo que hemos creído millones y millones de nosotros por 2000 años. ¿Por qué? Porque aquí está. Aquí está escrito. Y esa segunda resurrección dice, cuando Cristo se manifieste. Primera de Corintios, si me quiere acompañar al capítulo 15, vamos a leer algunos versículos aquí para terminar. Y empezamos con Primera de Corintios 15, 23. Bueno, leemos desde el 20, que es el que estábamos leyendo hace unos minutos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ah, usted pensaba otra cosa. No, así como usted en Adán fue hecho pecador, porque déjeme le digo una cosa, usted no fue pecador porque pecaba, usted pecaba porque era pecador. O sea, usted nació pecador. El momento que usted salió del vientre de su madre, usted ya era pecador. Y luego lo demostró con los hechos. ¿Me explico? Eso lo recibe por herencia, por Adán, pero luego lo comprueba con sus propias malas decisiones. Todos lo hemos hecho. Pero así como por un hombre todos fuimos constituidos pecadores, por un hombre entró la muerte, por un hombre entró también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, dígalo conmigo, Cristo las primicias. Es importante guardar eso en tu mente, porque cuando dices Cristo las primicias, significa que hay un montón que sigue. No es nada más Cristo y punto, es Cristo las primicias. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Hay una palabra en el Nuevo Testamento
Maranata, que habla acerca del deseo de que Jesús venga, ¿sí? De que anhelamos su retorno. ¿Por qué? Porque en su retorno todo el mal de este planeta se va a acabar, pero nosotros seremos transformados en cuerpos de gloria. Y déjeme le digo cuál es el primer y supremo beneficio de la resurrección corporal. Otra vez diga conmigo corporal. De que la naturaleza pecaminosa reside, según la Escritura, en el cuerpo físico humano. O sea, no que el cuerpo es malo, pero el cuerpo es el vehículo o es el vaso donde habita la naturaleza caída. Por eso Pablo habló y dijo: este cuerpo de muerte o esta muerte que traigo en mi cuerpo. Pero en el momento de la resurrección, cuando su cuerpo sea transformado en un cuerpo como el de nuestro Señor Jesús, ya no habrá naturaleza pecaminosa. Usted ya no tendrá ninguna inclinación hacia nada que no sea la gloria y la voluntad de Dios. En automático. Yo le pedí al Señor que me hiciera eso hace 45 años. Le dije: ya, Señor, ya que esto malo que traigo por dentro, con lo que tengo que batallar, que se me quite de una vez. ¿No le gustaría a usted eso? Pero Dios no me hace caso. Entonces, pero hay razones por ello que veremos otro día. El punto es de que el día que usted resucite, o que se ha levantado en el aire en ese cuerpo transformado, ya nunca usted podrá ser tentado por nada. Nunca. El resto de la eternidad. Nunca volverá a tener que tomar una decisión donde sí o no, porque estará usted libre de toda mancha de la caída para siempre. Por eso quiero que Cristo vuelva. Yo no sé si usted batalla consigo. ¿Alguien de aquí batalla consigo mismo? Ya sé que todos pensamos que hay alguien más que nos causa problemas, pero el que más me causa problemas a mí se llama Enrique. ¿Cómo se llama el que más le causa problemas a usted? ¿Sí? Imagínese el día cuando usted ya no tiene todo eso. Todos esos conflictos internos, todas esas luchas emocionales, todo eso en un abrir y cerrar de ojos, ¡puf!, ya va a dejar de ser un factor. ¿Cómo no vamos a esperar ese día? Dice: entonces cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Un par de pensamientos finales sobre la resurrección tuya. 1 Corintios 15, 42 dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, o sea, se entierra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Wow. O sea, este cuerpo que se está descomponiendo, corruptible, débil, deshonroso, va a resucitar lleno de gloria, incorruptible, en poder. Finalmente, escribe Pablo en el verso 50, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Punto. Las cosas temporales, terrenales, que Dios te puede dar, claro que sí. Dios quiere que nosotros bendigamos la tierra, pero esas no pueden heredar el reino de los cielos. Dice: ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados el día de su venida.
Un día se van a partir los cielos, se van a rasgar, y en cada rincón del planeta todo mundo va a poder ver al Hijo de Dios descendiendo con sus millones de ángeles, vestido de blanco, teñido de sangre, con una espada reluciente saliendo de su boca, destruyendo para siempre al enemigo, y nosotros nos encontramos en el aire con Él. Esa es la realidad. Esto es una ilusión, esto es un momento, esto se acaba. Amén. Es necesario, dice, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?